Bienvenidos a esta tercera sesión del taller de formación en ventas exitosas. Les agradezco muchísimo su puntualidad y el día de hoy nos vamos a enfocar en este primer tema en donde vamos a ver técnicas de prospección y generación de leads, técnicas que nos sirven para poder persuadir de forma efectiva a nuestros posibles clientes a que tomen la decisión de compra y vamos a ver una estrategia muy poderosa que se conoce como el webinar perfecto. Entonces, la intención es que ustedes alineen su presentación de ventas con esta estrategia que está sin duda alguna comprobada, no por mí solamente, sino ya por muchos años, por mucha neurociencia y por personas a las cuales yo admiro que en verdad venden sin miedo y con muchísimas ganas. Y justamente esto lo aprendí a través de un curso que se llama Negocio de Poder, que lo da Coral Muyáez. Y bueno, prácticamente ahorita también les voy a enseñar como la estructura y cómo a través de mi experiencia les puedo decir que funciona. Y el día de mañana nos vamos a centrar en el cierre de ventas, la recolección de feedback para el seguimiento de postventa y vamos a ver también casos prácticos y simulaciones de ventas. En este caso también vamos a tener actividad de role playing con escenarios, con ejemplos reales y con las objeciones con las que vamos a ir trabajando, que de alguna u otra forma también ustedes ya están familiarizados, pero la intención de esto es que ahora sí ya nos pongamos a practicar. ¿Qué le dirías a una persona que aunque sea un escenario hipotético, pues está muy acercado a su realidad y de qué manera vas a confrontar justamente esas objeciones y cómo es que vas a ir guiando a tu prospecto para cerrar la venta? ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué son las técnicas de prospección y cómo es que nosotros podemos generar leads? Antes de irme a la parte informativa, me gustaría escucharlos a ustedes. En la actualidad, ¿cómo están generando esta prospección y cómo están atrayendo a posibles clientes a sus webinars? Que entiendo que ese es el modelo principal que utilizan para poder informar a sus clientes y para que ellos tomen esta decisión de compra. ¿Cómo es que los atraen o cómo es que hacen esta inscripción de leads a sus webinars? ¿Quién dice yo o lo escojo yo? Bueno, al menos para la parte de iniciar el proceso de solicitud de franquicia, pues nuestro primer acercamiento comúnmente es por redes sociales y de ahí los vamos canalizando a WhatsApp. Digamos que son los leads como de mejor calidad en el sentido de respuesta que hemos recibido, es decir, que no solamente manden un Messenger o algo, sino que dejen algunos datos, den, por ejemplo, su contacto de WhatsApp. Entonces, comúnmente nos contactan por esos medios solicitando un poquito de información. Damos la primera invitación a la sesión informativa. Si no tenemos el segundo toque, si no seleccionan una fecha, es como dar los requisitos, los costos, un poquito más de información del proceso y detalles. Y después los volvemos a invitar de que más detalles se platicarán en la sesión informativa. Y pues ya, cuando llega la fecha se les manda un recordatorio de participación, comúnmente es una hora antes de la sesión en complemento al correo electrónico y pues ya si se conectan, el siguiente es como dar seguimiento a cualquier duda. Idealmente pues se hacen toques siguientes, ¿no? Si participaron y no han enviado la solicitud, pues es este seguimiento para ver si tienen alguna duda. O si confirmaron y no han asistido, pues se hace este toque para que reagenden. Y pues ya, eso sería como el proceso. Y ya cuando asisten, pues se les manda el enlace y todo en el recordatorio. Ok, pero pagan pauta en el tema de Sí, redes sociales. sí. Ok, y suelen utilizar más video o más imagen. Más imagen, pero también se ponen pequeños clips o algunos clips de testimonios. Ok, No, perfecto. actualmente es más video, ¿no? ¿Ya más video? Sí, más video orgánico, o sea, más de personas, más humanizado, es lo que usamos para franquicias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, entonces espero que estas ideas que también estemos tocando en los ejemplos les pueda ayudar a ustedes y les pueda sumar en lo que estamos haciendo.
Con respecto a las técnicas de prospección y generación de leads, básicamente para lo que nos ayudan es identificar, atraer y convertir personas interesadas en clientes potenciales, ¿ok? Ese es el objetivo principal que nosotros buscamos cada vez que nosotros aplicamos alguna de estas técnicas. Ahora, hay una diferenciación entre prospección y generación de leads. Cuando hablamos de prospección, nos referimos a un proceso activo en donde ustedes dentro de la empresa buscan estos clientes potenciales de una forma directa, lo que se les suele considerar o llamar como llamadas en frío, mensajes a través de redes sociales o a lo mejor si tienen una base de datos de posibles clientes con el perfil adecuado, pues también ustedes hacen este acercamiento directo con ellos, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de una generación de leads, aquí ya no estamos hablando de un proceso activo, sino de un proceso pasivo en donde la empresa lo que busca es atraer a nuestros clientes. Por una parte, nosotros vamos a buscarlos y la otra es cómo los atraemos y aquí puede ser a través de lo que ustedes me están dando como ejemplo de contenido en redes sociales, anuncios dirigidos, pago de pauta. Entonces, estas técnicas de prospección y de generación de leads nos ayudan muchísimo y aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles son esos canales en los cuales ustedes pueden considerar para tener esta actividad. Por parte de prospección activa, que se le conoce también como outbound marketing, aquí lo que buscamos como negocio es tomar esta iniciativa de ir y contactar directamente a los prospectos. Una manera en la que lo podemos hacer es a través de un networking y eventos, es decir, asistir a ferias de educación o todo lo relacionado con en donde posibles clientes y los perfiles que yo busco o a los cuales me estoy dirigiendo se encuentren ahí y a partir de ahí yo comenzar este proceso que Norma nos comentaba. Los invito a mi sesión informativa, les doy más, a lo mejor un tríptico o algo más tangible. Y si se dan cuenta, los materiales o los entregables van a ir dependiendo del canal en donde yo esté teniendo este contacto directo. De otra manera, también es a través de llamadas en frío. ¿Alguna vez ustedes han intentado esto? Que tengan alguna base de datos de personas y antes de invitarlas a la sesión informativa que ustedes les marquen y pregunten para conocerlos más o por qué es que se interesaron, por ejemplo, en la publicidad. ¿Han tenido este primer contacto o lo han intentado? Sí, no, no, sí. Ok, les voy a contar mi experiencia. Como, bueno, dentro de Viven tenemos tres áreas. Una de esas áreas es certificaciones, ¿ok? Y dentro de las certificaciones nosotros también corremos campañas con pauta a través de lo que es un video, nos dejan sus datos, los recolectamos con el formulario que te da Facebook y esa base de datos lo que nosotros hacemos literalmente es esta llamada en frío. Y entonces lo que yo he experimentado a través de esto, uno, es que además de conocerles y recordarles la parte de la sesión informativa a la cual ellos se van a meter o al webinar al cual yo los estoy invitando, lo que busco aquí es conocer cuál es la intención y si ellos ya se dedican a la docencia, se dedican a impartir cursos porque son consultores, son mentores o apenas quieren incursionar en el tema. Se consideran expertos y quieren generar una nueva línea de ingresos. Entonces, ese es mi objetivo de esa llamada. Y a partir de ahí comienzo a darles, pueden ser dos. Uno, les doy toda la información porque hay personas que me dicen de, oye, pero pues a ver, ya dime cuánto cuesta. Y entonces antes de darles como que el precio, es como de que van a ver, mira, esto es como que todo lo que, y te incluye de cuál es el formato, es online o es presencial, dependiendo y ya le doy como que el tema de precios y formas de pagos. Pero en esta parte, en un principio a mí me daba miedo porque era como que de cómo le voy a estar marcando a alguien y como que esa inseguridad interna también la proyectaba. Después de que me di cuenta de que, de que vender es un servicio y de que esto que yo tengo a ellos les va a dar seguridad, les va a dar un reconocimiento oficial y todos los atributos de mi producto, en este caso, entonces comencé a verlo como una manera de tener un primer contacto y que cuando llegaban al webinar o que cuando llegaban a esa sesión informativa, incluso yo ya podía decirle, hola Claudio o hola Cristian, ¿cómo estás? Mira, qué gusto, ya te conozco, ¿no? O sea, nos conocimos primero por llamada, qué gusto ahora conocerte por el webinar, qué bueno que sí asististe. Entonces es una manera más cercana de incluso ya tener como que este contacto y también tú vas generando este preconocimiento de quién es la persona, ¿ok?
De igual manera, la parte de emails personalizados y, bueno, que es esta parte de enviar correos, por ejemplo, a emprendedores interesados o dentro de lo que es la misma base de datos de que recolecta sus datos personales, pues de igual forma puedes generar toda una secuencia de emails que estén hechas para generar justamente este objetivo, uno, de que se metan como recordatorios al evento o ya literalmente el seguimiento de venta. Y en la parte, por ejemplo, de social selling, ya aquí es un poquito más de cómo usar, por ejemplo, plataformas, ya no tanto Facebook o Instagram, sino un poco más, bueno, la parte profesional que es LinkedIn, en donde ahí podemos contactar ciertos inversionistas o donde podemos contactar a lo mejor perfiles más directivos que nos puedan también dar como que esta referencia de posibles clientes. Entonces, hablando de lo que es la generación de leads de forma pasiva, aquí el enfoque, como les mencionaba, ya no es yo te estoy contactando, dame la oportunidad de entender cuál es tu dolor, cuál es tu problemática, cuál es tu necesidad y enseñarte mi propuesta que estoy segura que te va a solucionar eso que tú estás pasando, sino más bien es a través de webinars, de talleres gratuitos, de anuncios en redes sociales, de estrategias de SEO y blogs o de generar esto que se le conoce como lead magnet, que pueden ser ebooks, pueden ser guías, pueden ser estudios de caso, pueden ser recetarios, pueden ser los 5 tips para mejorar las matemáticas en tus hijos. O sea, temas relacionados que te permitan a ti generar un infoproducto. Entonces, ese es el intercambio que tú haces, que es, si a ti te interesan estos temas, tienes un enfoque del perfil de cliente que yo busco y te lo cambio por tus datos. Y a partir de esos datos me puedo pasar a la parte de prospección activa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes qué lead magnets, además de los webinars, utilizan. ¿Han intentado generar algún ebook, alguna guía, em, algo tangible? Sí, no, no, sí. Y de nuestro lado hemos generado notas con respecto a la sesión informativa, un documento en PDF. Y, ay, ahorita se me fue el nombre del archivo. No, ¿cómo se llama este archivito? Mandábamos una síntesis previa a la sesión informativa para la gente, para que se enterara no solo de los horarios de la sesión informativa, sino también parte del contenido que vamos a dar ahí. Ahorita se me fue el nombre del archivo, como lo nombramos. Ok, ¿alguno de ustedes ha descargado algo de internet de forma personal que les haya llamado la atención y que a cambio les hayan pedido su correo o su información personal? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué fue lo último que descargaron o el último webinar al que se metieron? ¿Lo pueden poner en el chat todos, por favor? Traten de recordar, no importa si fue reciente o ya tiene tiempo, traten de recordar algo que ustedes hayan descargado en internet o algún webinar o taller gratuito al cual se hayan metido y que fue gratis y que el intercambio fueron sus datos personales. Gracias, Tere. Un archivo con tips de estrategias de marketing digital. Ok, súper. ¿Quién más? Por ejemplo, Tere, ¿por qué decidiste dejar tu correo y tu número a cambio de esto? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? En primer lugar, porque era una cuenta que ya tiene tiempo que seguía, o sea, como que sí confiaba en esa cuenta y que no lo estaba dejando en cualquier lugar mis datos, ¿no? En segundo lugar, porque usualmente esa cuenta está compartiendo, fue en Instagram, dentro de sus historias, muchos tips al respecto de este tema, ¿no? Del marketing digital. Entonces, cuando ya generó al final este contenido, este archivo como tal, como todo en resumen de lo que han ido compartiendo, dije, pues yo lo quiero.
por supuesto. Entonces fue cuando ya dije sí, y dejó mi correo electrónico, mi nombre, y fue lo único que me pidieron. No me pidieron más que correo electrónico y nombre. Ok, buenísimo, muchísimas gracias. Ok, aquí que encontramos entonces en el ejemplo, uno, posiblemente sean cuentas que que tú ya sigues y eso justamente te da más confianza de poder hacerlo, pero la verdad es que a mí me ha tocado que yo veo, obviamente son temas de mi interés y no importa si sigo o no la cuenta, si el ebook o si la guía o si el plan de contenido que me están ofreciendo me interesa, o sea, ni siquiera lo pienso. Es como que yo ya sé, porque obviamente pues me dedico, digamos que a eso y es como de que yo ya sé que es parte y que voy a estar dentro de su base de datos y que posiblemente me van a estar mandando correos de email, pero en verdad he comprado cosas a través de esta secuencia. Entonces, yo desde el lado de ahorita enseñándolo, pero también desde el lado cliente, sé que funciona porque yo he sido parte de compras así y que ni siquiera conozco a la empresa y que tampoco es un influencer al cual a mí me dé confianza, ¿no? Gracias, Claudia. Me dice webinar gestión de sistemas de calidad. Ok, aquí algo que les puedo sugerir a los demás, si no tienen un caso así, es que se le conoce como funnel hackea literalmente las estrategias de otras empresas que no importa si son del mismo giro que tú o no, porque finalmente es un sistema de ventas comprobado que ya funciona. Aquí lo único que tenemos que hacer es cómo esas herramientas yo las puedo intencionar para vender la franquicia y además cómo esas herramientas también las puedo intencionar para atraer a nuevos padres de familia que inscriban a sus hijos y de esa manera yo ayudar a mis franquiciatarios a que pues aumenten también sus ventas. Entonces esto funciona para ambos casos. Ahora, ¿por qué es importante ponerle atención a esto y ver cuáles son esos documentos o cuáles son esas, pues sí, esas herramientas que yo puedo poner a disposición de las personas? Que aquí uno de los tips es, tú no vas a enseñarles todo, tú lo que quieres en este caso es generar un intercambio y es información incompleta. ¿Por qué es información incompleta? Porque lo que tú buscas justamente es que se interesen y que después tengas la oportunidad ya en tu webinar o en tu sesión informativa de entonces sí esclarecer todas las dudas o demostrarles una opción que ellos pueden tener como solución de lo que carecen. Entonces, uno, lo que buscamos con esto es aumentar nuestras ventas. Hay que aprender a generar estas oportunidades de negocio. Dos, hay que mejorar la conversión. Si enfocamos los esfuerzos en clientes que realmente están interesados, o sea, ¿qué tipo de ebooks, por ejemplo, pudiéramos poner en la parte de cómo, si tú ya te diste cuenta que son, por ejemplo, docentes o que son jubilados y que les interesa esta parte educativa o de formación, entonces posiblemente tus estrategias o tus documentos o tus ebooks van a estar con esos temas de tal forma que eso sea como un filtro que te ayude a ti a poder justamente escalar el negocio. Porque una vez que los atraes y les das el seguimiento, también la escalabilidad del negocio a través de estas herramientas y a través de lo que es la automatización de captación de clientes, dejas tú también esa parte humana de solamente tener como ese contacto uno a uno de forma física o de forma fría, ¿ok? Entonces, aquí yo les puse de ejemplo práctico en el tema de franquicias común, no solamente utilizar redes sociales, anuncios y webinars, sino justamente a través de ese seguimiento personalizado. Pero ahorita vamos a ver de qué manera también podemos irnos cerciorando de que ese seguimiento cumpla con la psicología humana. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una tabla comparativa de lo que ahorita les acabo de mencionar para que les sea más fácil ver cómo es que podemos generar estos cambios, ¿va? Entonces, hablando de la categoría que es la prospección activa, en definición, recuerden, bueno, se refiere a contactar directamente a clientes potenciales. Cuando hablamos de generación de leads, se refiere a atraer a clientes potenciales con contenido y estrategias digitales. Cuando hablamos de estrategia, lo que buscamos aquí es que buscamos activamente a los clientes con el perfil al cual nosotros estamos enfocados y orientados. Y en el otro de igual manera, pero aquí lo que hacemos es despertar su deseo, despertar el interés por algo que nosotros tenemos como único. Y a partir de eso, entonces los atraemos.
En la parte de tiempo de resultados, la parte de prospección activa puede ser más a corto plazo porque recibes un sí o un no, porque de alguna u otra forma a través de la llamada puedes tener como que más este, mm, sí, este resultado rápido, pero además también si ejecutamos de forma correcta lo que hoy también vamos a ver, nos puede dar también esa conversión a venta de forma más rápida. Ahora, ¿qué sucede con la degeneración de leads pasiva? Yo aquí no es tanto que sea a tan largo plazo, porque también depende de qué tan consistentes seamos y de que no sea como de, a ver, saqué el ebook, nadie se interesó, entonces esto no sirve, ¿no? Más bien es equivócate rápido para que te levantes rápido. Mientras más rápido encuentres el error y encuentres esos no, redireccionas, pero no cambias tu visión. Y tu visión en este caso es construir autoridad, es construir confianza y es darles valor para generar una audiencia y una comunidad. Ahora, los ejemplos de canales, como ya los vimos, pueden ser llamadas en frío en la parte de prospección activa, emails personalizados, networking, eventos de negocio y en generación de leads también a través del posicionamiento en Google, tu SEO, qué tan posicionada está la página de Kumon cada vez que alguien abre o busca con ciertas palabras en internet, por ejemplo, franquicia de educación. ¿Ustedes son la primera opción o cuál es el número en el cual ustedes salen, por ejemplo? Y aquí de lo que se trata es cuál es el lenguaje con el cual las personas o nuestros posibles usuarios o clientes suele tener. Y a partir de ahí voy construyendo. En la parte de costos puede ser costoso en tiempo y recursos. Obviamente necesitas pues este equipo de ventas para estarles dando seguimiento, para ir a los eventos, para hacer las llamadas. Y en la parte de la creación de contenido, pues es una inversión que de igual forma en pues los anuncios y pues la pauta va a depender también de cuáles sean como las vistas y el alcance y pues en este caso cuál es también el objetivo, ¿no? En la parte de conversión, em, puede ser alta la prospección activa si el prospecto está bien calificado y en la conversión de leads pasiva depende del engagement. ¿Ok? Y en la parte de relación con el cliente nos referimos más a esta interacción directa en donde nos damos oportunidad de resolver dudas de inmediato. Es lo que les comentaba en mi ejemplo, que en esa llamada yo puedo ya darles como la información previo a lo que es una sesión informativa, ¿no? En donde lo que busco de alguna u otra forma es derribar creencias que les hacen no comprarme y que también se construya este puente de confianza a través de lo que yo les estoy dando. ¿Dudas hasta aquí con las diferencias entre ambos tipos de estrategias? Ok. Terminamos con la parte de automatización. Es difícil de automatizar completamente y en el tema de atracción de leads, pues aquí sin duda alguna, pues a través de un CRM o a través de algunas plataformas. La que yo les comentaba la vez pasada que utilizamos nosotros se llama Builderall y ahí tú puedes automatizar desde tus posts, desde tus embudos de venta, desde todo lo relacionado con bueno, tus cadenas de emails también. Incluso cuando haces los grupos de WhatsApp, también ahí tú puedes sistematizar tus mensajes y los recordatorios les puedes también mandar un mensaje de texto recordándoles que hoy es la sesión y que hoy se tienen que meter, ¿sale? Entonces también pues esta estrategia pues te permite que si le trabajas duro, vamos a decirlo así, 3, 5 días, pero de ahí sistematizas todo el proceso y ya, o sea, solamente le vas dando seguimiento. Entonces, si necesitamos resultados rápidos, sería interesante ver esta prospección activa. Si quieres atraer clientes de forma constante y escalable, pues sería la generación de leads pasiva. Pero en realidad la invitación es que ustedes cuestionen su forma actual de hacer las cosas y vean cuál es la posibilidad de generar pequeños experimentos que tengan esta agilidad de tal manera que cuando combinemos ambas estrategias, ustedes puedan ir definiendo qué sí está funcionando para Kumon y qué no. No todo necesariamente tiene que ser hecho, pero también creo que la forma, o sea, los trucos de venta que tenemos suelen tener caducidad. Entonces, también es importante que ustedes realmente se cuestionen,
¿este formato, este proceso sigue siendo vigente o qué cosas podemos ir modificando y que a través de darse licencia sin miedo a errar, o más bien darse licencia para errar y entonces aprender a través de esos pequeños experimentos, ustedes puedan ir generando su propia fórmula que les oriente a tener esta maximización de ventas con éxito? ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario? Y yo tengo una duda. Por ejemplo, Dime. estoy pensando, ¿no? En el tema de las llamadas, particularmente las detesto, ¿no? O sea, si me entra una llamada telefónica, o sea, no contesto, ¿no? Porque todo el tiempo estoy trabajando ocupado, ya sabes, ¿no? Y creo que es una constante, ¿no? Que las ventas telefónicas han bajado mucho, como que son ahora más por texto, ¿no? O sea, en nuestra experiencia hemos dejado de hacer las llamadas un poco, solo si la persona lo desea, ¿no? Lo acepta. Ya que sí, justo, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me han llamado del banco, ya sabes, de cualquier lado. Entonces, yo creo que ya estamos tan invadidos con de que te ofrecen una tarjeta que te quieren vender, que francamente hay una decepción en este tipo de llamadas, ¿no? Entonces, o sea, ¿y qué recomendaciones? O sea, lo que nosotros hacemos es s- todo por texto y preguntamos a la persona que si quiere recibir una llamada. Si acepta, hacemos la llamada. Si no, mejor continuamos por texto, ¿no? Porque además, por ejemplo, ahorita puedo contestar un texto mientras estoy aquí, ¿no? Pero no puedo contestar una llamada porque pierdo la atención del webinar, ¿no? O del curso. ¿Qué recomendación nos darías al respecto, ¿no? O por qué si deberíamos pensar en llamada, ¿no? Hay una cosa que se le conoce como aversión a la venta, que es que nuestra naturaleza es el equivalente a decir, a nadie le gusta aprender, no, a nadie le gusta que le enseñen, pero queremos aprender, que es básicamente lo mismo. A nadie le gusta que le vendan, que creo que ahorita es parte de tus palabras de decir, de me choca que me quieran vender, pero nos encanta comprar. ¿Y por qué nos encanta comprar? Porque es parte también de la naturaleza en donde tú tienes diferentes, ahorita de hecho lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero básicamente conecta con la parte emocional, con la parte funcional y con la parte social. Entonces, en mi experiencia, como nosotros lo hemos hecho, estas llamadas en frío, para empezar, se le conoce como en frío, pero no, porque ya me dejaron sus datos a través de la pauta que yo hice. Entonces, si están interesados en el curso, es porque quieren recibir información. Tampoco es como que me agarró una base de datos y me puse a llamarles. No. De hecho, o sea, mi parte de mi primer speech es: hola, soy Stephanie, me dejaste tus datos porque estás interesada en la certificación del conocer y de la SEP. ¿Tienes tiempo para recibir mi llamada? No, pues que sí. Ah, sigo con el proceso. No, ¿la puedo reagendar? Sí, marca de mañana a las 10. Súper. Y ya, desde ahí, o sea, sin duda alguna también no es como que llegamos y de que, oye, te voy a dar la información y fíjate que las certificaciones son esto y esto. O sea, no, creo que justamente ese primer en el principio o ese primer approach que tú tienes con tu cliente es pedirle permiso porque quitas justamente esta barrera de no quiero que me vendas o estoy ocupada o, y mucho más, porque por ejemplo mi LADA es de Querétaro. Entonces, cuando hicimos la certificación presencial en Orizaba, pues era una LADA completamente diferente y por naturaleza también no lo contestas. Ahora, a mí me pasó al revés. Yo cuando les mandé WhatsApp, ninguno me contestó, pero a los que les marqué, o sea, agendamos la llamada o la tomaron en ese momento. Entonces, es a lo que me refiero con estos pequeños experimentos. Posiblemente a ustedes les sirve más esta parte y ahora otra cosa, acuérdense, lo que yo creo va a modificar mis pensamientos. Mis pensamientos van a modificar mis emociones, mis acciones y mis acciones, mis resultados. Si yo creo que las llamadas son muy intrusivas para mis clientes, ¿cuáles van a ser mis pensamientos? Uy, van a estar súper ocupados, qué flojera, a mí no me gustan. ¿Cuáles van a ser mis emociones? Me voy a comenzar a sentir incómodo, nervioso y de qué oso, igual y me cuelga. ¿Cuáles van a ser mis acciones? Pues sí, Marco no me contestó, ay, qué bueno, pues no me contestó, me mandó a buzón. O me contestó y como dudé y titubeé, entonces la persona no hubo conexión, no hubo clic, y entonces ¿cuál es mi resultado? Alguien que no le di la información, alguien que no me contestó, y entonces ¿qué hago? Reafirmo mi creencia de que las llamadas no son buenas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Cambia la creencia. En este momento,
hoy me voy a dar la oportunidad de ver si esto funciona o no funciona. Y bajo esa parte de científico, que literalmente es el método científico, en donde tú generas un experimento, generas una hipótesis, vamos a ver si a través de una llamada puedo conocer mejor a mi cliente para invitarlo a mi sesión informativa. Hago el experimento, le marco. ¿Cuál va a ser mi pensamiento? Estoy experimentando. No, me pongo desde una parte neutral de si me gusta o no, y más bien me doy la oportunidad de ver si funciona o no con ellos. Y entonces el mismo recorrido de pensamientos, emociones, acciones y resultados lo genero, pero desde una creencia positiva o impulsora. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto que les mencionó? Ok, yo hasta los que piden llamada tengo el sesgo de ha de ser old school. Ok, súper, Cristian, gracias. Sí, de eso justamente se trató la sesión cero y por eso la importancia de que ustedes puedan irla a ver, porque literalmente todos tus resultados, todo lo que has logrado ha sido porque lo crees o no lo crees. Y tu realidad se ha formado por eso. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde está la atención de las personas? En la actualidad sabemos que la atención de las personas literalmente está en Internet. Antes estaba en otros medios. Y no es como que no esté en la radio o en la televisión o en los medios masivos. Simplemente es que ya hay un mayor porcentaje de nuestra atención en Internet. Y la experiencia de entre computadora y un teléfono es completamente diferente. Ahora, las personas no nos metemos a internet a comprar. Compramos cosas porque encontramos cosas o encontramos ofertas, encontramos posibilidades, pero en realidad para lo que yo me metí a internet son tres factores. Uno, a entretenerme, a conectarme o a buscar información. Una vez que yo estoy interactuando con el internet y con las redes sociales y demás, me doy cuenta que, por ejemplo, hablando de la parte del entretenimiento, ¿a qué nos referimos con esto? Porque las personas lo que buscamos es pasar el tiempo y desconectarnos. Es como esa parte de decir, ya estoy harta de la realidad, vamos a ver pues qué hay en TikTok, ¿no? O qué hay en Instagram. Entonces me pongo a ver videos virales, veo las tendencias en redes, cuáles son las series más como que actuales o qué películas me recomiendan, memes, retos, videos de humor, música, podcast, videojuegos y sports. Entonces, todos estos, por ejemplo, están relacionados con la necesidad que tenemos como humanos para entretenernos. ¿De qué manera nosotros podemos ir generando contenido o cómo es que también nosotros podemos ir generando satisfacción de esta necesidad? A lo mejor puede ser a través de situaciones reales de crianza y educación, memes sobre niños y aprendizaje, ¿sí? O sea, cosas que estén relacionadas con lo que nosotros estamos haciendo, pero lo que buscamos en este caso no es ni informarte, ni venderte, ni tampoco persuadirte. Genuinamente lo que busco es que vengas y te entretengas en mi red social. Ahora, ¿qué sucede con la parte de conexión? Las personas buscamos socializar y pertenecer a una comunidad. Esto es parte de de la pirámide de Maslow. Seguramente la parte, para quienes tienen profesión de psicología, lo he escuchado y pues, creo que también en la parte de marketing es como muy común usarlo, que son todas estas necesidades que Maslow propuso desde la parte física, desde la parte de autorrealización, de la parte de seguridad, la parte de afiliación. Entonces, todas estas justamente en la parte de pertenecer es parte de nuestra naturaleza estar en grupo por un tema de supervivencia. Entonces, la conexión a través de comunidades, a través de que exista un grupo o algún foro de discusión, a través de eventos en línea, de networking, de blogs, de personas o de cosas que a mí me generen una identidad y que además sea como de, oye, no soy la única loca que piensa o que cree en esto, sino que ya encontré como mi manada, mi tribu, mi grupo. Entonces, también es una forma en la cual por la cual yo me meto al internet, porque quiero encontrar esos sitios o esos espacios en los cuales pueda ser yo sin ser criticada y sin que digan X cosas de. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conectar también y de qué manera satisfacemos esta necesidad para nuestros clientes? A través de grupos de Facebook sobre negocios educativos, a lo mejor un foro de sus mismos franquiciatarios que compartan sus ideas, que compartan sus experiencias, a lo mejor historias inspiradoras en sus alumnos.
de tal forma de que las personas también encuentren esta parte de conexión, que no solamente sea humor. Y por último, la parte de información. Aquí sí lo que buscamos es qué está pasando en el mundo y cómo me puedo enterar de una forma más fácil. Noticias, tendencias, tutoriales, guías, paso a paso. La verdad es que incluso, o sea, ahorita YouTube ya es o sea, si yo quiero hacer algo, sabes que te metes a YouTube, o sea, lo pones en el buscador y sí o sí te va a salir un video de cómo hacerlo. Entonces, aquí lo que buscamos también es cuáles son las opiniones, se le conoce como punto cero o contacto cero, a que antes las personas era como de, oye, tú has comprado en esto y era como ese boca a boca o esa opinión, pero en realidad ahorita te metes a Amazon y aunque ni siquiera lo compres en Amazon, tú buscas las reseñas para ver qué opinan las personas. O tú te metes a Facebook y preguntas, oigan, ¿esta marca es confiable o es estafa? O sea, y ahí justamente vas encontrando como que ese nicho o esos consejos o esas opiniones que tú necesitas para tomar la decisión de compra o no. Por ejemplo, cómo hacer algo, también pueden ser negocios, recetas, ejercicio, algo relacionado con salud, finanzas, educación. ¿Cuál es el ejemplo que les puse aquí? Por ejemplo, puede ser información acerca de cómo invertir en una franquicia educativa, beneficios de común para niños, mejores estrategias, por ejemplo, de marketing digital en 2024, tomando un ejemplo general. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o comentario con respecto a estos tres segmentos de cómo es que nosotros podemos identificar la necesidad más allá de solo vender, sino cómo es que podemos hacer que ellos generen entretenimiento, conexión y que reciban información? ¿Cuál consideran que ya tienen activa? ¿A dónde, en cuál de las tres identifican que tienen mayores esfuerzos? Pues, ay, perdón, no sé a quién le tapé. Directamente no, o sea, si estoy pensando, por ejemplo, ahorita en Instagram, tal vez en Facebook haya un poquito más de referencias. Ahorita puntualmente no, pero de lo que hemos intentado en este momento es como testimonios que entrarían un poquito en opiniones y reseñas de producto, es decir, yo tengo una franquicia y esta ha sido mi experiencia y ahora queremos incluir un poquito de que la persona se vea como en esa posición, es decir, que, yo quiero ser como ella, entonces es como poner como alguna que está teniendo éxito, que está en un evento, que está en interacción con otros orientadores de otra parte del mundo, que está en su corte de listón, que está en un evento de capacitación, o sea, como crear estas imágenes de, yo me quiero ver como esa persona que está emprendiendo. Esa no sé en dónde podría entrar un poquito, igual un poquito sí en experiencia, pero siento que es lo que hemos puesto. Algo en infografía se ha intentado un poquito como de estos consejos de financieros, es decir, qué considerar para emprender pero como tips generales. O sea, no sé si igual Merca nos puede decir más puntualmente estos objetivos, ¿no? Sí, ahorita justo nos comenta Tere que se han hecho publicaciones de tips de negocios. A ver, justamente de esto es que se trata de que uno, identifiquemos nuestros esfuerzos a qué tipo de em, necesidad estamos dirigiendo esta parte. Creo que lo que ahorita mencionaste sobre lo del corte de listón, sobre la parte de que puedes conectar con otros franquiciatarios alrededor del mundo, etc., sería en esta parte justo de conexión. Y aquí la intención es que las ideas las pasen por este filtro. Esta idea conecta en entretenimiento, esta otra conecta en conexión o esta otra conecta en información. Por ejemplo, lo que Tere nos menciona, pues sería información, porque justamente es como que, ¿cómo puedo obtener estos consejos de finanzas o estos consejos de educación? O cómo es que también puedo hacer algo. Entonces, a partir de aquí, creo que las ideas les pueden a ustedes surgir y entonces
tendrían como que más claridad sobre hacia dónde estamos como que apuntando, ¿ok? Ahora, entendamos la psicología humana un poco más. Hay algo que se le conoce como jobs to be done, que prácticamente son estos trabajos que el cliente quiere satisfacer. Yo no compro una franquicia porque quiero una franquicia. ¿Cuál es ese trabajo que quiero realizar como cliente? Y por eso es que yo contrato un servicio o por eso es que yo compro un producto. Por ejemplo, si yo quiero poner un cuadro que pinté el 14 de febrero y necesito hacer un hoyo en la pared, yo no compro un taladro porque necesito el taladro. ¿Cuál es ese job to be done que yo necesito hacer o este trabajo que debo de hacer? Es hacer el orificio para poner el clavo y poder colgar mi cuadro. Entonces, siempre hay un porqué mayor detrás de ese producto o servicio. Entonces, en lugar de solo centrarnos en características o segmentos de nuestro cliente, cuando nos enfocamos en los jobs to be done que nuestro cliente quiere descubrir o quiere satisfacer, entonces descubrimos justamente cuáles son estas motivaciones detrás de una posible compra. De tal forma que nosotros lo podamos segmentar también en tres criterios. El primero es jobs to be done o trabajos funcionales. Nos referimos a todas las tareas prácticas o problemas específicos que como clientes queremos resolver al comprar, en este caso, una franquicia. Son objetivos, son racionales, son medibles. ¿Se acuerdan de los tres cerebros de la teoría del cerebro triuno que vimos, en donde vimos la parte neocorteza, la parte límbica y la parte, ahí se me fue ahorita, es bueno, de supervivencia? Entonces, justamente los trabajos funcionales siempre van a ser racionales porque el cliente los está pensando desde su lóbulo frontal. Y aquí lo que buscamos es, no quiero una franquicia, lo que quiero es un modelo de negocio probado que me ayude a generar ingresos de forma estable y con clientes recurrentes. ¿Ok? Cerebro reptiliano, gracias. Gracias, Cristian. Sí. Entonces, en esta parte, o sea, sí se dan cuenta que su cliente en realidad, desde el aspecto funcional, lo que busca es generar dinero a bajo riesgo. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede con el trabajo emocional? Aquí todo lo relacionado con la parte límbica, en donde queremos, cómo nos queremos sentir al usar ese producto o ese servicio. Aquí se incluyen emociones como seguridad, confianza, satisfacción, felicidad, tranquilidad, paz, etc. Entonces, el ejemplo en franquicias común puede ser, quiero sentirme orgullosa de tener un negocio que ayuda a los niños a aprender y a crecer. ¿Ok? Entonces, un trabajo que yo quiero de manera personal y de manera emocional es tener autorrealización, que lo que estoy haciendo está teniendo un impacto positivo en la sociedad, en este caso en los niños. Y ahora, ¿qué sucede con la parte social? Aquí de lo que nos damos cuenta es que muchas veces nosotros compramos lo que compramos por la forma en la que vamos a ser percibidos. Yo les puedo decir que muchos de los talleres o muchos de los cursos que he comprado es porque la persona ni siquiera muchas veces, sí es el temario, sí es que quiero aprender, pero a veces te da mayor satisfacción o esa parte social de cómo eres percibida de decir, oye, soy alumna de Coral Muyáez, oye, me metí al curso de Speakerpreneur de Maxwell Leadership, que es como el gurú del temas de liderazgo. Y entonces el simple hecho de relacionarte con ya te genera a ti una autoridad y un posicionamiento. Y eso es a lo que se refiere con los trabajos sociales. ¿Cómo es que quiere ser percibida la persona y cómo es que podemos incluir la satisfacción de este deseo de reconocimiento, de pertenencia, de comunidad y de contribuir al bienestar de otros? En el ejemplo de franquicias común está, quiero ser reconocido en mi comunidad como un líder en educación y emprendimiento. Y si lo llevamos más profundo es, yo quiero que mis amigas me reconozcan porque tengo un negocio, porque abrí una franquicia y porque estoy ayudando incluso, y porque voy a ser yo la que ayuda incluso hasta a sus hijos a que mejoren en temas de matemáticas, lectura o inglés. ¿Sale? Entonces es súper importante que ustedes también se den el tiempo de analizar cuáles son estos trabajos que sus clientes quieren
satisfacer porque su copy y todo lo que vamos a ver a continuación depende muchísimo de esto. Recuerden que el copy es el texto o es el mensaje que tú vas a tener para tus clientes con su mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo puedo llamar la atención a través del internet, a través de mis redes sociales o a través de mis medios digitales? Tocando sí o sí uno de estos tres. Un dolor de mi cliente, un deseo o un temor. Cuando hablamos del dolor es qué le está lastimando a mi cliente ahorita. Cuando hablamos de deseo es qué quiere mi cliente. Y cuando hablamos de temores es qué le está quitando el sueño en la noche respecto a lo que nosotros estamos vendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logramos esto? Cuando hablamos del tema de dolor, podemos utilizar mensajes en donde agitemos su dolor desde esta parte de, ¿estás cansado de la incertidumbre que conlleva empezar un negocio desde cero? Sabes que emprender puede ser complicado y arriesgado y a veces el miedo al fracaso te hace dudar de dar el siguiente paso. Entonces, creo que muchas veces desde esa perspectiva de yo como cliente posible a comprar una franquicia, puede estar esa parte de me choca seguir con la duda de si será una buena opción o no será una buena opción, de si le invierto o no le invierto. Y entonces cuando tú a través de este tipo de mensajes tocas el dolor del cliente, como que lo despiertas. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tocas la parte del deseo? Para que nosotros activemos el deseo, sí o sí debemos de apagar la zona prefrontal. Y una manera es a través de que tú los lleves al futuro con la imaginación. Cuando tú le dices a alguien, ¿te imaginas ser dueño de un negocio probado, con un modelo educativo globalmente reconocido, que te brinde apoyo constante y una estructura estable, que te dé este acompañamiento, o te imaginas tener a 10 alumnos cada 20 minutos en tus sesiones ayudándolos a mejorar en matemáticas e inglés? O sea, por naturaleza lo que tú estás haciendo es ponerle a la persona a generar imágenes en su mente. Por lo tanto, bloqueas la parte perdón, del lóbulo frontal y entonces lo llevas a la parte límbica o a la parte reptílica. Y lo que buscas justamente acá es que la persona active ese sueño o ese deseo de, oye, a mí me gustaría hacer también pues ¿cómo le llaman ustedes? Se me fue, ese orientador, ¿ok? Tener ese perfil de orientador. Y cuando nos referimos a la parte del temor, aquí por ejemplo es, ¿sabías que al postergar tu decisión de emprender podrías estar perdiendo una oportunidad única? Mientras dudas, otros emprendedores ya están avanzando y tomando ventaja. La competencia no espera y cada día que pasa es un día más que te alejas de la independencia financiera y del éxito. Ahora, chicos, aquí se los estoy leyendo de corrido. La intención es, puede ser parte del copy de tu página principal, puede ser parte de tu speech dentro de tu presentación de ventas, puede ser el hook de un video. O sea, ustedes ya solamente van a ir colocando estos ejemplos, no me refiero como literal, sino lo que ustedes vayan construyendo en sus diferentes canales. Pero la intención es que podamos aprender la diferencia entre activar el deseo, tocar un dolor o la parte del miedo o del temor que una persona puede llegar a tener. Aquí también se da mucho esta parte de el dinero regresa, el tiempo no. Ahí estás activando un temor. ¿Por qué? Porque es súper cierto. Realmente el dinero, tú ahorita puedes tener una inversión, todos los negocios tienen riesgo. En este caso, tú le estás ofreciendo algo a bajo riesgo porque ya es un modelo probado. Pero si la persona sigue postergando y postergando una decisión, en realidad incluso hasta su dinero se está devaluando en vez de tener una inversión que le esté dando dinero, más dinero. ¿Sí me explicó? Entonces, díganme hasta aquí si les hace sentido, si creen que esto les puede ayudar a tomar decisiones cuando ustedes estén enfrente, o sea, porque a partir de aquí el punto es que tú te hagas consciente que lo que dices ya no solamente es un pitch de ventas que te ha funcionado, sino más bien es, yo identifico que la persona tiene miedo, que no es bueno en finanzas. Y aunque tenga una franquicia con todo un soporte y demás, entonces, ¿qué cosa le puedo decir yo para bajar esa objeción y para darle seguridad y certeza que él va a recibir ese acompañamiento como parte de la estructura que tenemos? Y entonces ahí igual es como oye, si tú
tienes miedo o si tú consideras que no eres bueno en finanzas, no te preocupes porque vamos a apoyarte y tenemos justamente un business plan y una herramienta de Excel que es súper fácil, que no tienes que ser contador ni tienes que tener nada con respecto a finanzas y en un entrenamiento de 20 minutos lo vas a saber utilizar. Y entonces, a partir de ahí, tú también vas a ir tomando estos argumentos de venta que te den seguridad cada vez que tú estés exponiendo la oportunidad de negocio. ¿Sale? Me gusta lo de sentirme orgullosa de mi negocio. Ok, súper. Entonces, ¿cómo creamos contenido que atraiga la atención de posibles clientes tocando sus dolores, deseos o temores? Aquí hay una estrategia que se le conoce como estrategia del atajo o del obstáculo. Y básicamente, pues es el inicio de lo que puede ser nuestro contenido. Ya les dije en los diferentes formatos, un blog, un ebook, un webinar, un reel, un TikTok, dependiendo de cuál sea el canal en el cual tú lo quieres aplicar. La parte del atajo es que tú le digas a la persona, porque acuérdate que las personas no queremos aprender, queremos resultados. Entonces, ¿cómo vas a lograr esto más rápido? Y cuando hablamos de la parte de obstáculos, esto es lo que te impide, por ejemplo, tener un negocio rentable a bajo riesgo. Y entonces ahí le puedes comenzar tú a dar estos puntos que te ayuden a ti a bajar la guardia con respecto a sus objeciones, pero también a sus falsas creencias. Acuérdate que todo es de acuerdo a las creencias. Si la persona no se cree capaz, puede tener el dinero. Tú ya, o sea, tú le estás dando todos los entrenamientos y demás, pero si la persona no tiene ese cambio de mentalidad de decir, sí soy capaz de poder sostener una franquicia, entonces no va a funcionar. O sea, ese puente no lo vamos como que a pasar. Ay, no sé qué hice, espérenme. Entonces, ¿cuál es el ejemplo del atajo en el tema de común? Con nuestro modelo aprobado de franquicia común vas a lograr generar ingresos estables y te ayudamos a crecer como emprendedor más rápido sin tener que empezar desde cero ni asumir riesgos innecesarios. El respaldo constante de común te guiará en cada paso del camino. ¿Cómo lo podemos resumir? La forma más sencilla de generar ingresos estables sin tener que empezar desde cero. Entonces, aquí si te das cuenta, tú le estás dando un atajo a la persona. La persona si tiene el dinero, claro que por supuesto que puede generar su propio negocio, pero eso le involucra dolor. Mientras más neuroasociaciones tú logres plantar en la mente, o más bien hacerle ver a tu cliente que, que sin ti tiene, es decir, tú tienes el dinero súper bien, pero ¿qué te va a implicar iniciar tú desde cero? Pues tienes que aprender a desarrollar el tema de creatividad para elegir un nicho, el poder también incluso registrar tu propia marca. O sea, todos los beneficios que Kumon como franquicia ya le está dando es un atajo que tú le estás ofreciendo. Y cuando hablamos de la parte del obstáculo, aquí lo estamos sintetizando a estas son las tres razones que te impiden alcanzar el éxito que deseas. ¿Y a qué nos referimos? A este miedo de emprender sin un modelo probado. El miedo a emprender sin un modelo aprobado es lo que te impide alcanzar el éxito que deseas. Sin una estructura sólida, el riesgo de fracasar aumenta. No dejes que la falta de apoyo y de conocimiento te frene y con Kumon puedes superar este obstáculo y tener un negocio con una base sólida y comprobada. Entonces, ¿cuál es el obstáculo que nosotros en este caso le estamos enseñando a la persona? Su miedo a emprender porque no tiene un modelo probado, ¿sale? Y entonces, ¿cuál es la solución que nosotros en este caso le estamos mostrando? Pues que tenemos más de cuántos años en el mercado, tenemos más de 400 franquicias em, ya activas, tenemos muchísimos resultados y aquí incluso lo pueden también acompañar pues con la parte de testimonios. Pero también esta estrategia sí o sí te va a servir porque lo que tú haces justamente es mostrarles sus dolores, sus deseos o sus temores a través de atajos o a través de obstáculos. ¿Qué cosas no están haciendo bien o qué cosas deberían de superar a través también de su acompañamiento? Y pues eso al final también les va a dar un resultado. ¿Sale? César, me gustaría escuchar
tu opinión con respecto a eso? A esto, ¿te hace sentido que puedes como interiorizar? Ok, es que como que está muy enfocado a la parte de franquicia, digo, yo trato de pasarlo un poco más a ¿Cuál la es parte, pero cuál es tu área? ¿O tú eres más el, en ya operación, de cliente ya cuando el franquiciatario ya está operando y tienen que atraer em, a los padres de familia, ¿no? En este a los caso. padres de familia, ajá, y no, digo, es una venta totalmente diferente porque no, digo, no es lo mismo vender una franquicia de 350,000 pesos a un servicio. Entonces trato como de irlo Ajá. encajando un poco, ¿no? Em, y Por ver todo ejemplo, lo que hacen. perdón que te interrumpa, pero no quiero que se me vaya la idea porque me gustaría aportarte valor también en tu área. ¿Qué dolor tú consideras que puede llegar a tener un padre de familia que a lo mejor su hijo no le está yendo bien en matemáticas? Pues mira, muchos de los papás vienen por una necesidad, Ujú. pero una de las cosas a la que estamos enfrentando muchísimo, vienen por esa necesidad, pero quieren inmediatez. Y al querer inmediatez, eh, muchas veces quieren estos resultados rápidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, probablemente puede que se concrete la venta, pero en este proceso de concretar la venta, en 1 o 2 meses, el alumno, si no se le explica correctamente al padre de familia cómo se trabaja la metodología común, puede que estos alumnos se den de baja. Entonces, el reto para nosotros muchas veces es afinar con el orientador todo este proceso de venta que hacen desde el inicio para que el cliente pueda entender cuánto tiempo se va a tardar el alumno, cuáles son los beneficios, etcétera. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos a los que nos podemos estar enfrentando y creo que todo este proceso empieza desde que el cliente pide informes, ¿no? Desde ahí tú ya estás introduciendo hasta cuando tiene una sesión ya de informes o una sesión informativa hasta que le entregan los resultados, le dan ya toda la información ya el día de la inscripción. Entonces es un proceso de estar informando al padre de familia de estos beneficios. Pero sí creo que una de las áreas de oportunidad es afinar totalmente este proceso, este Buenísimo. speech también de venta. Sí, sin duda alguna. Fíjate que esto que acabas de decir es súper importante porque te das cuenta de qué es lo que ellos quieren, es decir, cuáles son sus deseos, pero también si lo llevamos a profundidad es una creencia. ¿Cuál es la creencia y cuál es el mensaje que se están llevando de el método, que es rápido? Entonces, ¿cómo tú puedes derrumbar la creencia de los padres de familia que piensan o que creen que van a resolver un problema en 2 meses, cuando el método mismo, que ya está comprobado, por lo menos te lleva un año? Entonces, justamente ahí está el cuestionamiento y esa confrontación y ahí está el reto. ¿Cómo le hago yo que los padres de familia dejen de creer que con 2 meses van a tener el resultado que ellos esperan? Tomando en cuenta que en verdad su promesa, por ejemplo, tiene un periodo más largo, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, nos comenta Norma, no, Claudio, calificaciones bajas, puede ser el dolor, ujú, puede ser como de, estás cansado de que tu hijo siempre saque 6 en matemáticas y es una forma en la cual tú estás agitando el dolor. Incluso hasta, por ejemplo, en los padres que todavía ni siquiera, me pongo yo como ejemplo, que todavía ni siquiera mis hijos van en primaria porque son bebés y que sea también como a lo mejor ahí es un tema de un temor de tal vez como no te esperes a que tu hijo vaya a la primaria y repruebe matemáticas, mejor impúlsalo desde no sé, ¿cómo se le llama? Desde sus 3 primeros años, por ejemplo. O sea, lo que quiero llegar es que tú te des cuenta de cuáles son como este discurso o esta narrativa, que no solamente es un tema de mejora estas habilidades, sino que tú te des cuenta de cuáles son esos miedos o cuáles son esos deseos, o incluso de cómo tener a un niño destacado o cómo construir o cómo fomentar la genialidad en tu hijo en habilidades físico-matemáticas, por ejemplo. Método común.
¿no? Entonces ahí ya tú estás activando como esta parte de deseo que posiblemente una mamá, que te digo yo que es como de que tú siempre quieres que tus hijos destaquen. Entonces es un atajo común, puede ser un atajo para las madres, para los padres de familia, para que sus hijos destaquen y se preparen desde niños, que no se esperen hasta que ya reprobaron o hasta que no los entienden y hasta que se compran la creencia y la historia de que no son buenos en matemáticas, porque eso también es lo que muchas veces pasa. Entonces, em, ¿te hace sentido así? Vamos a buscar un poquito más. Vamos a ver aquí. En la parte del dolor, estás preocupado porque tu hijo no está rindiendo bien en la escuela. Sabes que la educación es clave para su futuro, pero las bajas calificaciones y la falta de motivación te hacen dudar de cómo ayudarlo. A veces sientes que no importa cuánto intentes apoyarlo, las mejoras no llegan y la frustración aumenta. ¿Te gustaría conocer un método que te pueda ayudar en esto? Entonces, es una forma en la que tú puedes como ir tocando esos puntos de dolor y entonces ya después muestras pues en este caso tu solución. En el deseo, imagina que tu hijo recupera la confianza en sí mismo, mejora sus calificaciones y disfruta el aprendizaje. Con el apoyo adecuado y el método efectivo podrás desarrollar todo su potencial sin estrés ni frustración. ¿Te gustaría verlo avanzar con seguridad y aprovechar al máximo su educación en matemáticas e inglés, por ejemplo? Entonces, igual ahí lo que tú haces es darles esta previsión al futuro de cómo sería que tu hijo mejore sus calificaciones, se sienta seguro y aprenda. Entonces también lo pueden resumir. Estos ejemplos ahorita se los comparto. Y temor, ¿sabías que al no tomar acción para ayudar a tu hijo, su rendimiento escolar podría seguir bajando? Que eso también, o sea, hay muchos papás que podemos decir que estamos presentes porque estamos con nuestros hijos, pero realmente presencia de, oye, yo me senté a ver sus tareas o ya me senté a darle seguimiento, no muchas veces se tiene el tiempo. Entonces también, ¿cómo es que tú, al entender la dinámica familiar dentro del hogar, puedes darte cuenta de estos deseos, de estos temores o de estos dolores que ya la misma familia o que ya los mismos padres de familia o que el mismo niño que es su usuario está viviendo? De hecho, creo que está aún más fácil porque la parte de franquicia, por eso tratamos como que de buscar los ejemplos o de como que interiorizarlo, justamente por un tema de precio, aunque el otro también pues es recurrencia, ¿no? Es un pago recurrente. Pero pues al final también lo podemos ver así, ¿no? O sea, como de, oye, pues lo que te gastas a lo mejor en una fiesta de cumpleaños es el año que le puedes pagar de esta mensualidad, o sea, de tus 12 mensualidades y el beneficio es mucho mejor, ¿no? O sea, una fiesta en un día, te gastas, ¿qué? 60,000 pesos. ¿Cuánto pagan de común? 1,500, me parece. Entonces a los 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo mínimo que pagan de membresía? O bueno, de la mensualidad. Vamos a manejar 1500, ¿no? 1500, 1600 en promedio. Súper, son 18,000 pesos. De verdad, yo le hice fiesta a mi hijo de su primer año y del baby shower. No te gastas menos de 50,000 pesos. Aunque la hagas sencilla, así de nada más comida y piñata y pastel, entonces también es una forma en la que tú tocas un dolor o o esa parte de deseo de decir, oye, o sea, o pones como que equiparas. No sé si eso también lo han visto como en, yo tengo una membresía que se llama Ipsy, que te mandan, pagas 350 y te mandan 5 productos, de maquillaje en una bolsita. Y ellos te lo ponen, por ejemplo, son 18 pesos diarios o ni lo que te gastes en dos Starbucks, por ejemplo, ¿no? Entonces también es una forma de poner como que en balanza a veces lo que preferimos consumir versus los beneficios que también podemos tener. Entonces también eso como que les puede... Y aquí, yo creo que también una de las partes creo que muy importantes con las que yo me quedo es que, digo, por lo menos en mi área, ¿no? Sé que también lo trabajan muchísimo desde el equipo de Claudio, de Red Centros de Merca, pero por ejemplo, en el área que nosotros tenemos de franquiciatarios no son tan especialistas en todos estos temas, pero el hecho de que ellos puedan ver que pueden hacer diferentes scripts con diferentes objetivos, ya sea de deseo, de miedo,
Esto les puede permitir hacer más versátil todo su contenido que están generando y cómo están llegando a su cliente. Porque si nos damos cuenta siempre, por ejemplo, en el caso de los franquiciatarios, siempre es lo mismo, ¿no? Cada campaña es lo mismo. Aprovecha la campaña y inscríbete al centro común tal, pero no generan un script que genera un diferenciador de lo que ya han hecho anteriormente. Entonces, sí, me quedo obviamente con muchos de los objetivos, o sea, que en una campaña pueden ser el objetivo o puede ser más de deseo, de miedo, etcétera. A lo mejor miedo, si tú ves los factores externos, decir, oye, ya estamos en agosto, estamos en septiembre, ahí es a lo mejor un punto donde inician las clases y puedes enfocar más tu publicidad en este tipo, en este objetivo ya en particular. Súper. Aquí lo importante y el por qué es que estamos también reunidos los diferentes departamentos, porque la visión es que uno, tengamos los mismos, si bien no los mismos aprendizajes, pero sí conozcamos un lenguaje que nos oriente a mantener una mentalidad como general, pero también porque al final ustedes son los que tienen contacto directo con las personas y a través de lo que ustedes pueden visualizar o ver y las propuestas de ideación pueden hacer más dirigidas o tener como este boost en la participación ya del área de marketing. Porque a veces siento que pasa eso, ¿no? Que es como de que no, pues tú eres el que no los está trayendo, por realidad el que conoce el cliente eres tú, porque tú eres el que tienes como que el de ese contacto día a día. Entonces, que igual estas herramientas, de qué manera también ustedes las pueden compartir con sus franquiciatarios, de tal forma que también, como dices tú, salgamos de esta parte tradicional de solo poner una imagen y descríbete y de más bien hacernos asertivos de que esto es ciencia. O sea, esto no es como de que a ver si funciona o no, es que literalmente, y si ponen la atención, en las campañas publicitarias se pueden dar cuenta de que siempre te tocan uno de estos tres, sin importar cuál sea el producto, cuál sea el servicio. Ahora, esta herramienta se le conoce como pirámide de conciencia y lo que buscamos aquí es que podamos entender parte del comportamiento también que tenemos como clientes. Solamente el 1% sabemos que tenemos un problema y buscamos una solución. Literalmente ahorita acabamos de vivir la semana pasada un tema de, bueno, con una colaboración que tuvimos y que al final, historia corta, larga, necesitamos mejorar nuestros contratos porque al haber hecho un acuerdo de palabra y que sí teníamos un acuerdo pero que no fue firmado, pues no pudimos protegernos en temas de propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es el problema que yo identifico como negocio? Necesito contratos revisados por un abogado. ¿Qué fue lo que hice? Fui, le llamé a un amigo, oye, mándame la cotización y por supuesto que le voy a pagar lo que me pida. ¿Por qué? Porque estoy consciente del problema y porque ya estoy buscando una solución. Ojalá todos nuestros clientes estuvieran aquí. ¿Sale? A lo mejor aquí, prácticamente aquí ya estamos listos para comprar porque ya estamos buscando. Aquí, ¿cuál fue mi dolor? Pues una pérdida de colaboración y obviamente tiene un impacto monetario. ¿Ok? No quiero que me vuelva a pasar, voy y lo busco. ¿Qué pasa con el 4%? Las personas saben que tienen un problema, pero no están buscando una solución. Yo estaba aquí antes de que me pasara eso. Y hay una frase que dice, nadie cree que va a pasar hasta que te pasa. Ya lo había escuchado, yo me dedico al tema de negocios, yo siempre digo de consejos, todo por escrito, todo por contratos, no los tenía. ¿Por qué? Porque aquí está esta parte de procrastinar. Sí, ya sé que necesito contratos, pero confío en las personas porque es mi amiga, porque es mi amigo, porque ya hemos trabajado juntos, no ha pasado nada. Entonces aquí estamos despiertos en el tema del problema, pero no estamos buscando una solución. Entonces aquí vamos a ponerlo, bueno, déjenme terminar el ejemplo. Y el 95% las personas no sabemos que tenemos un problema. Con todos estos mensajes y con todas estas herramientas que estamos viendo, lo que tú haces es agitar a este 95% y lo que haces es que vas impulsándolos a que suban a la pirámide, que del 95 se pasen al 4 y que del 4 se pasen al 1%. Ahora, personas que ya están listas para comprar la membresía o no sé cómo le llamen, ¿es membresía común o cómo le llaman ya de padres de familia a... Colegiatura. Ok, personas que ya quieren meter a sus hijos
porque se dan cuenta de que tienen un problema y buscan la solución. Son todos esos padres de familia que ya tienen problemas de reportes, que ya han castigado, pegado, golpeado y demás, y sus hijos simplemente, y premiado, y sus hijos simplemente no mejoran en esa materia, ¿no? En esa asignatura. Entonces, a ver, ¿dónde me lo regularizan? Porque ya, o sea, si no pasa este examen, ya no, ya pierde el año. Sí o sí, estos papás te van a pagar. Aquí el punto es que te encuentren y que el mensaje esté coordinado para que sepamos que ustedes son la solución. 4%, bueno, papás que sí, pues me gusta una actividad, ya los llevo a deporte, ya los llevo a la mejor a ballet, ya sé fútbol y demás, pero y me doy cuenta de que en matemáticas o que inglés como que no se les da, me compro la idea de que mi hijo no es bueno en matemáticas, entonces pues ya, pues de todas formas, ya después, ¿no? O en la siguiente, o a lo mejor con algún amigo se puede regularizar, o mañana me siento con él para explicarle yo esta parte. Y el 95% no saben que se puede convertir en un problema o también que puede también que pueden destacar sus hijos a través del método que ustedes tienen. Entonces, todos estos mensajes sirven justamente para agitar deseos, dolores y temores de sus posibles clientes y lo que buscamos es persuadirlos y si le inyectan lo que vimos la sesión pasada de los gatillos mentales, el mensaje aún puede ser más poderoso para lograr la venta. Aquí básicamente lo que hacemos, todo el o sea, la venta no es ya cuando tú la vas a cerrar. En realidad es todo el recorrido del cliente es justamente como que irlo impulsando para que ya el cierre prácticamente sea de aquí está mi tarjeta. ¿Qué? ¿Les hace sentido? ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo utilizar esto? Vamos a ver, Cecilia, ¿qué te parece esta pirámide? ¿Te hace sentido? ¿Qué puedes pensar tú desde tu área? ¿Cómo la pudieras implementar? O tú desde cliente, con algún ejemplo, ¿cómo la pudieras interiorizar? Pues sí me hace mucho sentido porque desde un inicio, bueno, o sea, en mi área yo estoy como con César. Vemos más como la parte de que se inscriban alumnos, que en el primer paso a agendar su cita informativa para que conozcan un poco más. Entonces sí me hace mucho sentido porque pues de, no sé, 50 leads que nos pueden entrar, a lo mejor únicamente 10 o incluso nada más 5 son los que pasan al siguiente nivel para poder agendar su cita. Pero pues ya también depende de el orientador, la información que les dé y quienes sí inscriban a sus hijos, ¿no? Y es como lo comentas, hay padres que realmente pues saben el problema que tienen y quieren una solución, ¿no? Entonces son por lo regular quienes dan ese paso de inscribir a sus hijos. Y hay quienes a lo mejor solamente están preguntando, ¿no? A ver qué es común. Y claramente pues es gente que no o a lo mejor no creen que sea efectivo o se les hace a veces caro. Y algo que yo siempre les he dicho es que pues no lo vean como un gasto, ¿no? Al final es como una inversión. Digo, a lo mejor lo que pueden pagar de colegiatura es algo, es una cantidad que nos gastamos en cosas que realmente no son tan productivas. Ok, buenísimo, súper, sí, sin duda alguna. Mañana, justo que veamos el tema de objeciones, nos vamos a dar cuenta que 9 de cada 10 clientes que nos dicen que es por tema de precio, en realidad no es eso. Es uno por tema de precio, pero cuando alguien quiere algo, cuando alguien desea algo, o sea, las plazas comerciales están llenas de personas que no tienen dinero para comprar, pero que compran lo que quieren. Y al final es más el deseo y tú dices tarjetazo. Y lo digo desde la experiencia de decir, pues ya, después meses sin intereses y eso, y tú justificas esa compra emocional a la racional de no es que era una súper buena oferta y mira, meses sin intereses, pero en realidad hay todo un detrás de. Y así es como funcionamos. Aquí justamente el punto es que cuando lo entendemos, tú puedes tener todos este grupo de componentes para ayudarles a las personas a tomar la mejor decisión. Entonces, vale, vamos a continuar. Ahora sí nos vamos a pasar a la parte práctica. Lo que vamos a hacer aquí es que una vez que yo les termine de
platicar cuáles son los componentes de esta estrategia de webinar perfecto, entendiendo que es parte de su proceso de ventas y que queremos aportar valor desde esta estrategia que, como les menciono, funciona. Les recomiendo muchísimo a un autor que se llama Russell Brunson. Él es el que crea esta secuencia y básicamente lo que nos dice es que a través de una sola sesión que dure entre 60 a 90 minutos, tú puedes persuadir, puedes tener todo lo que necesita tu cliente para no para enseñarles, sino para mostrarles una oferta después de haber derrumbado todas sus creencias negativas con respecto al producto o servicio que tú tienes. Entonces, lo que va a hacer que cierres las ventas rápidamente, sí o sí va a ser tu psicología. Hace un ratito lo platicábamos con Cristian, incluso Norma lo decía. Es que yo pienso que es como de, ay, este es de la old school, y desde ahí incluso hasta puede como que pasar esta parte de decir, ah, pues ya ni le doy como que el seguimiento porque ya hasta sé que ni lo va a querer, ¿no? O nada más está como curiosa, ¿cómo se dice? Bueno, de curioso y esta es como que, pues, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿No? Entonces, al final también es esta parte de energía con la cual tú te vas a presentar enfrente de las personas y qué tan convencida estás tú de tu mismo producto o de tu mismo servicio. Quiero que me digan de forma muy honesta y muy sincera por el chat, ¿consideran que la franquicia común es cara o es barata? Ponlo así, ¿cara o barata? Súper. Vamos a ver. César, ¿por qué crees que es barata? Ay, perdón, no, déjame, te confundí. Pues digo, sí conozco el precio, pero Ok, ok. Am, es Carlos. Es que ya quería que participara. ok, ok. Gracias. Sí, considero que la inversión que haces a lo que te ofrece es mucho más que lo que ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho muy bajito, pero creo que sí. Sí, ¿soy bien? ¿Soy Ajá, creo mejor? que ahí ya mejor. Ujú. Sí. Ok. Bueno, les decía que considero que la inversión que los presentadores o franquiciatarios hacen en lo que ofrece, pues es barato. Les da muchísimo más ganancias a fin de cuentas. Ok, interesante, súper. ¿Por qué pusiste depende, Cristian? Perdón, mi micrófono. Es que pienso que es muy barata a corto plazo, pero es un poco cara a mediano, largo plazo. O sea, no estoy pensando en el inicio. El inicio es barato, pero a mediano plazo resulta ser un poco costosa. Bueno, no sé si mis compañeros estén de acuerdo, pero esa es mi opinión. No, y está bien, y justamente de eso es que se trata. Acuérdense que no hay respuestas buenas ni malas cuando es tema de percepción, porque tu percepción es lo que genera la realidad. Denme un segundo. Ya, una disculpa. Ok, entonces es muy importante justamente porque desde lo que tú crees y desde lo que tú interiorizas, o sea, de lo que, si para ti te hace sentido todo el valor que tú le estás entregando a la persona versus el precio, acuérdense, valor es beneficios entre costos. Entonces, algunos pusieron aquí, es accesible. Para mí, yo cuando lo vi, por ejemplo, hablando de la franquicia, porque ya hablando, por ejemplo, de los costos operativos o de lo que tienen que invertir para pues poner ya el establecimiento, digamos que entonces ya se vuelve una suma mayor. Pero hablando del licenciamiento del método, yo sí considero que también incluso pudiera ser una cuenta mayor. ¿Ok?
Entonces, al final del día, lo que hace que una persona te dé dinero y te compre tu producto es una razón emocional conectada justamente con el tema de supervivencia. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando esta práctica, que es lo del webinar perfecto, lo que nosotros buscamos es derribar las creencias limitantes y para eso es la parte de, pues, toda esta estructura. Entonces, como principio número uno, lo vamos a identificar como parte uno, que es la parte de introducción, en donde lo que tú buscas es establecer una relación, que no solamente se quede en, si ya veniste a mi plática informativa y tengas la cámara prendida o apagada, lo que busco en verdad es servirte. ¿Y de qué manera es que yo voy a comenzar esta parte? A través de lo que es una promesa atrevida. ¿A qué nos referimos con promesa atrevida? Que en este caso es lo que tú vas a poner que a qué vienen a esta clase informativa. Ahora, hay dos perspectivas. Uno, cuando ya tu cliente dice, oye, yo ya estoy súper, yo ya conozco Kumon, si quiero, por ejemplo, iniciar el proceso de solicitud para yo volverme dueño de una franquicia. Y otra es, cómo es que a través de, de un webinar perfecto con un tema relacionado con educación, relacionado con negocios de franquicias o el tema que ya ustedes encuentren, pueden justamente atraer a los leads y a través de esta estructura comenzar a prospectarlos y guiarlos, entonces sí, a una siguiente sesión en donde ya sea más la parte de la oferta, ¿ok? Entonces déjenme, les voy a ir enseñando también el otro documento, que es el que van a utilizar ustedes como guía, porque la intención es que ahorita y, bueno, podamos comenzar y mañana podamos complementarlo. Un segundo. Entonces, ustedes van a tener estas láminas como guía para poder ir generando esta presentación de ventas con el método de webinar perfecto. Entonces, recuerden que lo que buscamos en este caso es tener la energía suficiente para sostener a nuestra audiencia durante esos 60 minutos o durante esos 90 minutos. ¿Cómo es que nosotros podemos sostener a nuestra ausencia? Te tiene que apasionar el tema, te tiene que apasionar tu oferta, te tiene que apasionar tu producto o tu servicio, porque si no, se nota, ¿ok? Ahora, esto es una habilidad. Puede ser que te apasione y todo, pero no, pero te da miedo a lo mejor hablar o todavía no te sientes cómoda o cómodo con el método y es normal que en un principio tampoco lo hagas de una forma fluida, pero la intención de esto es que es una estructura, es una fórmula que ya funciona y que conforme tú la vayas implementando, vas a ir tomando mayor seguridad en lo que tienes que ir diciendo en cada slide, ¿ok? Literalmente, esto es como una receta de cocina en donde es ponle 1 gramo de una pizca de sal, tienes que ponerle la harina, tienes que ponerle 5 huevos, no le pongas 6 porque, o sea, aquí no es como que de lo que tú creas o lo que yo crea, sino esto ya está comprobado. Entonces, la mejor forma de ir sosteniendo a nuestra audiencia, sin duda alguna, es a través del contenido de valor, pero conectándolo también con historias y con la transformación que tú estás prometiéndole a las personas o con la que tú mismo has vivido. Y bueno, entonces estábamos en la parte de promesa atrevida. Aquí, por ejemplo, un hook o un título de un webinar que les puede ayudar puede ser cómo tener un emprendimiento rentable y de bajo riesgo con un modelo comprobado que cause impacto positivo en tu comunidad. ¿Qué? Si quieres conocer o sea, cómo tener este tipo de emprendimientos, apúntate en el webinar, ¿no? O te veo en el webinar. Entonces, la intención de esto es la promesa atrevida es qué es lo que van a lograr o qué es lo que ellos van a aprender. ¿Sale? De ahí tenemos la parte de gancho al final. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de los webinars tenemos los 10 primeros minutos son los más indispensables para que las personas decidan, ¿me quedo o no me quedo? Entonces, un gancho, al final nos referimos a un ebook, un libro, un video, algo que tú le puedas ofrecer a tu audiencia para decirles, si te quedas hasta el final del webinar, vas a recibir esto.
¿Con qué lo puedes conectar? También puede ser con un miedo, con un deseo o con un temor de tus clientes que tú ya hayas identificado y que lo creas y que puedes crear un infoproducto, como les digo, un ebook, un video o algo que les pueda servir de valor al final. Y esa es una forma en la cual los enganchamos para que se queden hasta el final. ¿Sí? Aquí está esta parte, ¿sale? Si tú permaneces conmigo hasta el final, te vas a llevar esto, ¿sale? O el último tema que vamos a ver es el más importante, no te lo puedes perder. Así es que si te quedas hasta el final, vas a aprender a cómo, sin ser financiero, puedes, no sé, establecer los costos e ingresos de la operación de este negocio. Ahora, dirige tu atención y marca el paso hacia el futuro. Aquí es súper importante utilizar esta estrategia de PNL, que es programación neurolingüística, para crear una visión del futuro, ¿ok? Aquí es mucho lo que les compartí en la parte del deseo. ¿Te imaginas tener tu propio negocio a bajo riesgo o te imaginas ser parte de la formación de niños en inglés, matemáticas y lectura? O sea, aquí es como invertirlos en el contexto de lo que ellos pueden lograr a través de este proceso. Si lo estamos viendo desde el lado, César, por ejemplo, que tú invitaras o hicieras este prototipo o este experimento con alguno de tus franquiciatarios y que invitaran a un webinar a padres de familia, por ejemplo, el hook puede ser las 3 mentiras del por qué tu hijo no es bueno en matemáticas. No sé, te estoy dando un hook al aire, ¿no? Y en esta parte es, ¿te imaginas a tu hijo como pasando de calificaciones de 6 a un número de excelencia, por ejemplo? O quiero que te imagines a tu hijo con mayor seguridad cada vez que está presentando sus exámenes. Quiero que te imagines a tu familia sin estrés y sin estarlos regañando o estarlos detrás de ellos, porque con el método ellos se vuelven niños autónomos que van a tomar sus propias decisiones. Entonces es una forma en la cual tú vas programando a la persona sobre el resultado final. Describimos su éxito y mostramos cómo lograrán sus objetivos, en este caso, pues comprando nuestro producto, ¿no? Ahora, la parte número 2, bueno, aquí en esta parte también es qué es lo que te hace diferente a los demás de allá afuera. Aquí tenemos esta parte de que tú asumas tu autoridad. ¿Quién eres tú y por qué te tienen que estar escuchando? Aquí se los pusimos tal cual de cosa súper genial de ti, número 1, pero aquí puede ser, por ejemplo, en dónde estudiaste, qué profesión tienes, cuántos años tienes en Kumon, por qué tú estás dando este webinar, qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona. O sea, como que todo, digamos que tu perfil pero explicado de una forma que conecte con las personas y que no solamente sea un tema de todos mis aciertos, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, hice muchas cosas bien, pero también hice muchas cosas mal. Aquí a lo mejor yo me lo imagino así, si yo estuviera dando el webinar para convencer a otros padres de familia a que el método común es yo como mamá considero que hice muchas cosas bien, como por ejemplo sentarme con mi hijo a estudiar matemáticas. A lo mejor buscamos videos y tutoriales en YouTube y le busqué a una maestra, pero la verdad es que eso no me dio el resultado o eso tampoco me ayudó a mí a poder generar la habilidad o la capacidad de bueno, en mi hijo en temas de matemáticas o de inglés, ¿no? Pero, y esto también pues me llevó a desesperarme, a regañarlo, a incluso hasta culpar a los maestros, porque yo creía que ellos no le estaban enseñando. Entonces, la intención de esto es qué cosas tú puedes también como ir identificando que puede conectar, porque el perfil de audiencia es igual que el tuyo, ¿no? O sea, esos miedos, esos dolores y esos deseos los vas a ir tocando durante todo el webinar. Entonces, después de intentar esto por, no sé, el primer año, me di cuenta que en realidad lo único que necesitaba era generar independencia en mi hijo, darle seguridad de que era capaz de resolver problemas matemáticos y de que es posible que él aprenda un segundo idioma.
¿no? O sea, le estoy dando como que ejemplos, les digo a ustedes, ya el punto es que ustedes lo vayan como que aterrizando, bajando. Y entonces yo descubrí todo esto y así es como yo vivía mis días. Y lo que yo busco a través de este webinar es quitarte a ti ese peso, es mostrarte una forma súper fácil, súper rápida, no en tiempo, sino en simpleza para que tu hijo pueda llegar a tener esas habilidades. Y entonces la forma difícil de hacer las cosas, y aquí es donde comienza justamente la parte 2, ¿ok? ¿Cuáles son esas objeciones o creencias limitantes que sus clientes tienen? Lo que buscamos en este webinar no es instruirlos, capacitarlos o darles información. Lo que buscamos es derribar sus objeciones y creencias limitantes. ¿Ok? Una objeción y creencia limitante es que la colegiatura está muy cara. ¿Cómo la pudieran derrumbar? Ya hace un ratito nos dio el ejemplo Cecilia o mencionó algo con respecto a eso. ¿Qué se les ocurre que pudieran decir? Pues una también es la parte de no negarlo, o sea, puedes decir sí, y es algo que vas a ver reflejado en un mejor desarrollo de tu niño, en habilidades que van a impactar para toda su vida estudiantil, que lo vas a ver tanto en la preparatoria, o sea, no negar en todo caso, o sea, no ponerte en si es caro o no, puedes decir que sí, pero no, es como todo esto que incluye, ¿no? O sea, digamos, no creo que el de Starbucks te esté diciendo, es un café caro, pues dices, pues sí, ¿no? Pero casi te lo mereces, ¿no? Es como la parte de no pelear eso, sino hasta afirmarlo, ¿no? Sí, es caro, pero tú vas a ver los resultados, tú tienes el valor de lo que vale, ¿no? O sea, cuántas cosas pagamos que no necesariamente es el valor de lo que estás comprando, pero pues haces una evaluación eh, de lo demás, ¿no? O sea, no tanto es ponerlo como un lujo, pero sí que estás considerando el valor, ¿no? O sea, alguien que paga 30,000 pesos por una bolsa sabe perfectamente que la bolsa no vale eso, pero no está comprando solo el producto, ¿no? Entonces, dar como ese valor extra, ¿no? Podría ser. Ok, sí, interesante. Mañana justamente en temas de objeciones, a esto que acabas de decir, Norma, se le conoce como alíñate a la objeción de tu cliente. Y literalmente es eso de decir, entiendo que consideres o que creas que es caro. Habiendo dicho eso, porque si decimos pero, básicamente estamos desvalidando lo que la persona cree. Entonces, habiendo dicho eso, te recuerdo cuáles son los beneficios y todo lo que está detrás, ¿no? En esa estrategia que tú ahorita estás mencionando. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podemos decir o de qué otra manera tú consideras que pudiéramos derribar la creencia de que la colegiatura de Kumon es cara? ¿Cómo lo han abordado o cómo lo abordarían? Pues yo creo que podríamos sumar todos los beneficios que un alumno o un padre de familia tiene al momento de la inscripción. Y además todas las plataformas a las que tiene acceso. Cuando a lo mejor el método Kumon es un trabajo diario que tienen que realizar los alumnos y van 2 veces por semana al centro. Entonces, si tú de entrada les dices, oye, son 2 veces a la semana las que vas tú al centro, ellos van a decir, oye, por un mes, 8 veces que vaya al centro, desde ahí ya está bajando como esa expectativa que tienen y piensan que es caro, pero si tú en este proceso de venta tú les comentas que tienen acceso a una plataforma para poder dar seguimiento a sus hijos, que tienen materiales ilimitados para que sus hijos puedan trabajar, que van a tener juntas periódicas y un seguimiento muy individualizado, que pueden hacer uso de Kumon Connect con una calificación diaria y un seguimiento ya todavía más puntual del trabajo de sus hijos. Si tú estás vendiendo todos esos beneficios, aunque no son tangibles,
el padre de familia no nada más se queda con la idea de que son hojas y 2 veces a la semana, sino es todo un trabajo que se realiza durante el mes. Y eso le añade más valor a la, por ejemplo, en el caso de los papás, a la mensualidad, ¿no? Que ahora sí podría decir, oye, costo-beneficio, pues estoy obteniendo muchísimo más cosas de lo que estoy pagando. Buenísimo, súper. Entonces, esa claridad sobre qué es lo que yo tengo adicional y que no solamente se debe de ver, literalmente puede ser una de las creencias que la mayoría de los padres de Kumon tienen, o de que ajá, sobre Kumon tienen, es que son 2 veces a la semana y el método se ve simplificado a las hojas y los 20 minutos que tu hijo va a estar. Y en realidad, o sea, y en realidad lo que yo te quiero mostrar es esto y esto y esto y todos estos componentes que como resultado van a tener esto. Y ahí lo puedes reforzar con lo que nos mencionaba aquí Nayeli por medio de experiencias con niños y beneficios, ¿no? Entonces puede ser un testimonio de un niño que diga literalmente yo no le entendía que era sumar y restar y hoy en mi boleta saqué 10 porque fui capaz. Con ese pequeño mensaje, también tú estás conectando, o sea, al usuario y pones esa parte de deseo del papá de decir, oye, a mí me gustaría que también, que el siguiente niño grabado sea mi hijo, por ponerles también un ejemplo. Carlos nos dice mostrarles todos los beneficios, invitarlos a conocer Centro Kumon para que vean en persona todos los beneficios que tendrán con la colegiatura, sobre todo que conozcan los materiales que van a trabajar. Ok, creo que aquí también muchas veces la información es información, pero el acompañamiento, la contención, la comunidad, el logro que tú vas a tener alrededor del servicio que te estamos ofertando, complementa 100% y hasta nos quedamos, estos 182 pesos que tú estás gastando, esos 188 pesos que tú gastarías por día, que es lo que te gastas en un café con amigas, supera las expectativas. Y entonces el que tú lo aterrices así, el que le des números, la verdad es que es súper cierto. O sea, no te gastas menos de 200 pesos en una salida con amigas versus todos los beneficios que van a tener, ¿no? En este caso. Chicos, hasta aquí, ¿les hace sentido esto que estamos mencionando? ¿Tienen alguna duda, pregunta, a lo mejor desde sus áreas? Bueno, dentro de las otras áreas. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana voy a terminar con la parte final, ahorita con la parte del stack. Y porque me gustaría justamente ahorita ir cerrando con estos comentarios finales que ustedes pueden llegar a tener, porque la idea es que ustedes tengan esta experiencia y que se lleven ya algo aterrizado dentro de las dos áreas del modelo de negocios, que es cómo vendemos franquicias y cómo ayudamos a vender la colegiatura para padres de familia. Entonces, en esta parte número 3, aquí lo que nosotros buscamos ya es la parte informativa. Aquí ya es la información o el néctar de lo que estamos en este caso presentando y lo pueden llamar los 3 secretos, las 3 mentiras, los 3 patrones, las 3 creencias que se tienen de los modelos de franquicia, las 3 creencias erróneas que se tienen de el pago de una, no sé, de una actividad extracurricular de tus hijos. Ya obviamente aquí las ideas, pues ya ustedes las van a ir aterrizando. Pero lo que se busca en esta sección es que tu producto o servicio, bueno, uno, que identifiques las creencias falsas que tienen en torno a tu producto o servicio, a su capacidad de usar este producto o servicio y a lo que está afuera y evita que comiencen. Es decir, las creencias limitantes las vamos a seccionar en creencias limitantes de tu producto o servicio, creencias limitantes internas que tú identificas que los padres de familias tienen internamente, que es lo que les mencionaba desde la parte de no, no, es que mi hijo no es bueno para las matemáticas. O sea, no importa lo que le ponga a hacer, no, eso no se le da. O sea, ¿por qué tú limitas a un niño en una habilidad que puede ser aprendida y que aparte ya existe un método que está más que comprobado que funciona? ¿Por qué le quitarías esa oportunidad? Solamente porque tú crees que no se le da algo, bueno, la materia, ¿no? Y la otra es una
creencia externa, algo que está afuera, que le puede evitar o que le pone una barrera para comenzar el proceso. Uy, no es que me queda súper lejos. Bueno, no estoy segura si tenga el tiempo de poder llevar a mi hijo a la clase. 20 minutos, ¿y qué hago yo en estos 20 minutos? Ni siquiera el traslado, ¿saben? Entonces, ¿cómo también nosotros vamos a ir derrumbando esas creencias internas, externas y con respecto al producto o servicio? Por favor, para mañana, la intención es que ustedes traigan bien identificadas 3 creencias por lo menos que tengan este enfoque. ¿Tendrían alguna duda lo que les acabo de mencionar de la actividad o bueno, de lo que tienen que traer mañana, pensar? Va. Entonces, estos 3 secretos no buscan hacer que las personas crean cosas nuevas. Tú no quieres hacerles inceptions de ideas nuevas. Lo que tú quieres hacer es desmontar esas creencias falsas que ahorita les están interrumpiendo o que ponen como barreras para no aceptar la propuesta que tú tienes. ¿Sale? Entonces, si lo vemos aquí, ok, aquí por ejemplo, la forma difícil de hacer las cosas es, a ver, si tú no te metes a Kumon, vamos a decirlo así, es, te vas a sentar con tu hijo sin un método y le puedes enseñar. También a lo mejor puedes contratar a un maestro 1 a 1 para que venga a tu casa o también a lo mejor puedes buscar videos en YouTube para que mejore la habilidad, ¿ok? Pero eso es una forma difícil de hacer las cosas porque desde mi experiencia te puedo decir que me llevé tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sale? Porque acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es buscar a través de una historia. En el chat nos pones las 3 párrafos donde estoy haciendo el diapo. Sí, sí, ahorita se los paso, ¿va? Si quieren se los comparto por WhatsApp para que también lo tengan ahí. De ahí, ¿quieres saber cuál es la forma rápida y fácil? Y entonces también aquí está esta parte de, en el pasado yo hice esto, pero no hice esto y cuál fue el resultado. ¿Sale, vale? Entonces, aquí está la parte de los 3 secretos. ¿Alguien se acuerda o sea, la primera creencia a qué se refiere? Recuerden a mi producto, mi servicio. La segunda creencia se refiere a una creencia limitante interna y la tercera creencia se refiere a una creencia limitante externa. Vale, hasta aquí nos vamos a quedar, que aquí es justamente el poder irlo aterrizando. Yo mañana obviamente les voy a dar el ejemplo, ¿ok? De cómo lo hacemos nosotros con lo de la venta de certificaciones para que ustedes lo puedan ver ya como montado. Pero la intención es que ustedes armen la propia con pues los 2 enfoques. Entonces, chicos, comentarios, preguntas, dudas con respecto a lo que vimos el día de hoy. Ok, ¿qué vimos el día de hoy? ¿Alguien me puede decir qué es lo que más se acuerda del día de hoy o qué fue lo que más se les quedó? De mi parte, yo eh, me quedo muchísimo con la primera sección, la prospección. Si bien por ahí esa prospección pasiva es mucho de lo que nosotros podemos hacer, digo, desde que ya está establecida una franquicia, me causa todavía a mí mucho conflicto la prospección en frío, podríamos decirle, de esta manera, porque trataba de aterrizar mucho de estos ejemplos como a la vida, ¿no? A la vida cotidiana. Y como lo decía hace ratito Cristian, muchas de estas acciones, a lo mejor tenemos esta experiencia en donde no dan o no tenemos tanto resultado, ¿no? Por ejemplo, como lo decía Cristian, a mí yo también, o sea, si alguien me llama, pues jamás voy a contestar. Incluso llego hasta odiar a la marca, ¿no? El otro día
estaba haciendo un recuento de las llamadas de Banamex que tengo para una tarjeta de crédito y odio a la marca ya, o sea, veo Banamex y digo, bueno, son 15 llamadas al día de números totalmente diferentes y todos de Banamex, ¿no? Entonces, yo trato de identificar como, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita Norma se pusiera a llamar a todos los leads? Y empezar a ver, oye, no vi que te interesaste por una franquicia, ¿no? Y con un perfil que a lo mejor personas que son empresarios o otras cosas, pues obviamente los vamos a agarrar trabajando, etcétera. Entonces, también me queda, entonces no sé qué tan efectivo pueda llegar a ser hoy en día en el 2025, pero digo, si lo está haciendo Banamex, si lo están haciendo otras empresas, es porque seguramente les está dando algún resultado, ¿no? También me quedo pensando, dije, ¿cuándo fue la última vez que yo, que compré algo cuando me mandaron un correo electrónico? Y créeme que al día recibo en mi correo personal, más de 60 70 correos de todos lados en donde he dejado yo mi correo, ¿no? De promociones, que si tienes ya la pizza gratis, que si tienes esto. Bueno, más no pizza gratis, sino descuentos, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas veces he comprado algo a raíz de un correo electrónico? Que sí lo he hecho, pero ha sido lo mínimo, ¿no? Entonces, toda esta prospección que se puede llegar a hacer, la que comentabas, Stephanie, no sé todavía qué tan efectiva podría llegar a ser, ¿no? Va a depender mucho del producto o servicio, pero ahí solamente sí me causa un poquito de conflicto todavía esa parte. Fíjate que es porque tienes neuroasociaciones de dolor con las llamadas. ¿Cómo? ¿Neuroasociaciones de dolor? Todo lo que las personas Se neuroasocian. escuchó, se escuchó como que tengo un trauma interno con esas compañías. No, yo creo que todos, y estoy contigo, solo que yo soy Santander. Todo lo que neuroasociemos con dolor no lo vamos a comprar ni lo vamos a querer. Y literal, esa palabra de, o sea, lo vamos nos da repulsión, ¿sale? Justamente aquí el punto es cómo bajamos esas barreras de nuestros clientes a través del proceso, como les digo, en frío no me refiero a de agárrense una base de lista random y pónganse a llamar, sino ya ustedes hicieron un proceso de generación de leads y de atracción de clientes a través de una pauta que tuvo una segmentación de mercado, que tuvo un video o una imagen enfocada a ese perfil. Entonces tampoco es como que tengan miedo de que van a ser incómodos. Y todo lo que tú neuroasocies con placer, lo vas a hacer sin pensarlo. Entonces, considero que la respuesta justamente la van a obtener cuando se permitan hacer estos prototipos y cuando su muestra, por ejemplo, igual, si marcan al primero y dicen, no, pues, o sea, me colgó, o sea, también ahí, ¿cuál va a ser ese fitness emocional que ustedes deben también tener? Y cómo es que ustedes también van a ir descartando, esta estrategia funciona o esta no. ¿Ok? Entonces creo que ahí justamente a lo mejor pudieran ir teniendo estos, o sea, ahora sí que ya internamente es de, a ver, tenemos 5, ¿qué te parece? Le marcas tú, pero ¿qué le vamos a decir? También es un tema pensado, no solamente es un tema de, oye, te voy a vender una franquicia o quiero que tú compres pagues la mensualidad del método Kumon a tus hijos, o sea, no, en realidad como les menciono, dentro del proceso es uno, para conocer a tu cliente desde como yo lo he interiorizado y aplicado, para saber si ellos se quieren certificar porque ya son docentes o si apenas quieren comenzar a impartir cursos. Y eso a mí me da muchísima perspectiva para entonces yo decir, para los que ya están vendiendo cursos, pues te sirve para esto, para esto y para esto. Y para los que todavía ni siquiera saben cómo comenzar, les doy otros atributos completamente diferentes, porque yo he notado que cuando el docente que ya o el mentor que ya da cursos, cuando yo le quiero vender la certificación y le hablo desde, te voy a dar una metodología que te va a enseñar a hacer presentaciones, a bajar objetivos, para ellos es como de, eso yo ya lo sé hacer, no es algo atractivo. Pero si yo les digo, tú ya eres docente, vas a tener un certificado reconocido, vas a poder poner tu número de conocer en tus diplomas que expidas y además en las universidades esto te ayuda a tener incentivos económicos. Los argumentos de venta cambian completamente solo por conocer porque quiere la certificación uno de otro. El que está en ceros, sin duda alguna, lo convenzo con la parte de te voy a dar el paso a paso y aparte te enseño a cómo recuperar tu inversión una vez que te certificas. Entonces,
Para eso también es, ¿por qué quieres meter a tu hijo? ¿Qué es lo que te preocupa? Y a lo mejor ahí no es un tema de labor de venta, es un tema de reconocimiento de tu cliente. Y la llamada te puede servir para eso. Pero, insisto, ustedes pongan sus hipótesis, vean de qué me serviría y vean el cómo sí más del cómo no. ¿Sale? Te escucho, Norma. Ana estaba primero, Cris. Perdón, es que nada más veo aquí la manita. ¿Quién me dijiste? Ah, Yo, Cris. muy rápido, Yo te muy escucho. rápido. Por ejemplo, César, fíjate que algo que acá hicimos con los chicos del Centro de Atención Común, con Carlos y Ceci que están acá, es que cuando la gente aceptaba la llamada telefónica y le marcaban, o sea, la venta se cerraba más fácil. O sea, aumentaba muchísimo el porcentaje, ¿no? Y aquí Carlos y Ceci te lo pueden decir. O sea, estábamos teniendo como una conversión del 18 al 20% por texto, pero en llamada pues, se elevaba, ¿no? Así, casi, casi al 80, 90. Obviamente no con toda la gente, ¿no? O sea, no es con toda la gente. La gente que la acepta, la gente que genera la llamada. Pero ahí lo que yo te recomendaría desde tu lado es si hay un listado de prospectos, o sea, intentar buscar la llamada, o sea, que el orientador o el asistente busque la llamada, genere la llamada y cierre. O sea, porque, bueno, acá confirmen, ¿no? Carlos dice sí, pero muchísimo más, ¿no? Se cerraba con la llamada. Entonces, eso es algo que hicimos el último mes y creo que funcionó muy bien, ¿no? Entonces, ahí te lo paso para que lo cheques con tu equipo. Ahora también puede ser, ya di mi webinar, a lo mejor fue un segundo filtro. Dejen aquí sus números quienes quieran recibir una siguiente llamada para dudas y demás, porque a lo mejor ahorita no nos dio tiempo. Y quienes se los dejen, tú ya sabes que está aún más cualificado y entonces posiblemente ahí ya tengas justo, o sea, literalmente hay el puesto de closer a través de llamadas y que son estas personas que se dedican a hacer el cierre de ventas por llamadas, pero insisto, no es un proceso de solamente una actividad, es todo el proceso que ya vimos y que sin duda alguna, pues ya cuando lo tienes a ese 1% que sabe su problema y que está buscando la solución, pues lo cierras rapidísimo. Norma, Ah, pues sí, justo, bueno, varios elementos. Primero, agradecer la parte del trabajo de la revisión de la marca. Por ejemplo, a mí me hicieron mucho sentido las reflexiones de las propuestas de mensaje que podrían tener una franquiciataria, ¿no? Siento que todos los ejemplos que pusiste se podrían ya utilizar directamente, te los vamos a piratear si nos das permiso porque creo que justamente está como en este trabajo de pensar qué puede resonar en la persona, conocer los tipos de personas que podemos llegar. Entonces, ese trabajo, muchas gracias, fue muy valioso. Creo que fue a partir de una reflexión, no es que salga así nada más que se me ocurrió. Entonces, te agradezco el tiempo para esa revisión. Y sí, justamente algo que me dio mucho sentido, que es algo que yo comento con las franquiciatarias cuando son nuevas, cuando nosotros les recomendamos un quehacer de un procedimiento y dicen, no, es que eso no funciona. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? El primer año, los 2 años que estés como con nosotros, haznos caso en todo al 100% a ciegas, ¿no? Ya después de que tú tengas la expertise de cómo lo hicimos, cómo te recomendamos, a partir de esa experiencia ya tomar otras decisiones, porque justo está el sesgo de que yo digo que no funciona porque pues también me estoy, cuidando de una cosa que no quisiera hacer, ¿no? Obviamente hablar y todo, pues es mucho más trabajo que mandar WhatsApp o hacer un correo masivo o ya tener el mensaje y pegarlos en todo. Sí, las llamadas siempre siento que es la parte de intentar algo, es la forma de darle seguimiento y ver en qué condiciones lo intentaste, ¿no? Porque tú puedes decir, no, yo llamé a 100 y ninguno jaló. Ok, ¿fue la llamada o fue el tipo de mensaje por el que lo llamaste o el momento, la hora, ¿no? Hay que ver varios elementos de cuándo hiciste la llamada y en qué condiciones. Y pues sí, creo que nosotros actualmente, al menos de lo que estamos ahorita, digamos, por nivel de tiempo y acercamiento, nos ha funcionado mucho la parte del WhatsApp. En nuestra experiencia antes, las confirmaciones, por ejemplo, las hacíamos por teléfono y actualmente los recordatorios los hacemos por WhatsApp. Obviamente un acercamiento por llamada, pues suma al tipo de conversión. Veremos en qué forma podemos elegir qué llamadas poder hacer para que también sea más eficiente el tipo de inversión de tiempo,
Ya cuando tengamos a alguien que solo se dedique a llamar de cierre, como el cerrador que comentaste, no recuerdo el nombre, bueno, lo vamos a pedir para Navidad. Estaría padre hacer como ese seguimiento. Pero sí es como un balance de estos elementos. Entonces te agradezco esas recomendaciones. Creo que me quedo con esos dos elementos. Buenísimo, Norma, muchísimas gracias. Para mañana entonces también voy a enfocarme en obtener como que los ejemplos para ambas cosas. Y pues muchísimas gracias también por esta parte. Ya saben que siempre los molesto con la foto de final. Les cuento 1, 2, 3, espérenme. Ahí está. 1, 2 y 3. Listo. Y pues nada, les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por estas últimas observaciones y también pues gracias también pues por su atención. Y el día de mañana continuamos con el tema y ya terminamos con cierre y objeciones, ¿vale? Excelente tarde, coman rico si es que no han comido. Gracias, buena tarde.